De nuevo, damos la bienvenida a todos los interesados en relacionarse con el fascinante mundo de los proyectos educativos digitales. Continuamos con nuestro tutorial Orientaciones Generales para el Desarrollo de Guiones Funcionales. Vamos a la parte 2 de nuestro tutorial, referida al diseño instruccional. No debemos perder el foco respecto a que estamos recorriendo la trayectoria que nos va a dar las claves para crear lecciones y diseñar estrategias que nos permitan verificar los aprendizajes, los logros de aprendizajes o logros de las competencias ideadas en nuestro diseño curricular. En ese sentido, revisaremos lo que es diseño instruccional desde el enfoque de la secuencia didáctica. Barboni nos define la secuencia didáctica como un conjunto de actividades que guían hacia la construcción de conocimientos, precisando además que dichas actividades deben ser concebidas como secuenciales, ordenadas, estructuradas y articuladas en complejidad creciente respecto a contenidos y considerando siempre las necesidades de quien aprende. Esta consideración debe impactar en las estrategias de enseñanza y en las estrategias de aprendizaje. Trabajar bajo el enfoque de secuencia didáctica implica superar 3 fases. La primera de ellas es la fase de preparación, íntegramente responsabilidad del facilitador. La fase de preparación coincide con este trabajo de creación del guión funcional, que va a ser el sustento para la implementación del espacio virtual de aprendizaje donde se van a comunicar contenidos y estrategias que conllevarán al logro de aprendizaje. Hay unas claves que debe identificar el contenidista para poder ser exitoso en esta fase de preparación. Las claves son preguntas. La primera, ¿qué contenido es esencial para producir una comprensión significativa del tema? El tema relacionado con el propósito de esa unidad didáctica o de esa secuencia didáctica. Contenidos que no se vean reflejados en las actividades formativas o en las actividades de evaluación, simple y llanamente no deben estar tratados. Estaríamos incurriendo allí en expresión de currículo nulo al colocar contenidos que no sean de utilidad por diversidad de causas que existen. La segunda pregunta que deben responder los contenidistas en esta fase de preparación: ¿qué es lo que los estudiantes deben conocer, comprender y ser hábiles de hacer? Tengo el contenido. De ese contenido, ¿qué es lo que deben comprender? ¿Para qué? Para que el currículo operacional esté lo más próximo posible al currículo oficial. Asimismo, el experto contenidista determinará cuáles son las actividades a realizar y cuáles son las evidencias de aprendizaje aceptables. Si el facilitador o experto contenidista logra responder adecuadamente estas preguntas, tendrá un guión funcional, un diseño instruccional exitoso, efectivo, que conllevará al logro de los ideales del diseño curricular. Seguidamente tenemos la fase de producción. La fase de producción es fundamentalmente la fase de trabajo académico intensivo del estudiante. En esta fase, el estudiante se dedica a la revisión de referencias básicas y complementarias y a desarrollar experiencias de aprendizaje propias, intrínsecas, colaborativas con sus compañeros y de intercambio con el propio facilitador. La tercera fase de la secuencia didáctica es la fase de evaluación. Si en la fase de evaluación el estudiante logra demostrar lo
el alcance de los saberes, conocimientos, habilidades, destrezas ideadas desde el currículo, entonces la secuencia didáctica tendrá un cierre y habrá sido exitosa. La tercera parte de nuestro tutorial se refiere específicamente al guión funcional, pero como el guión funcional es lo que vamos a realizar, el guión funcional va a ser el producto de este trabajo académico que estamos haciendo. Entonces, acá vamos por los momentos a hacer solo referencias muy sintetizadas de lo que son las partes del guión funcional. Ya en el próximo tutorial tendremos la oportunidad de revisarlo a profundidad. El guión funcional tiene tres partes fundamentales, que son el encabezado, el bloque general y el desarrollo de las unidades didácticas. El encabezado es como una etiqueta y contiene los elementos de identificación formales que la institución ha determinado son importantes. En él se verifican el número de horas de actividad académica, el componente de formación al que pertenece la unidad curricular, el prerequisito si es que lo tiene, la fecha de elaboración del guión o de la última revisión, el nombre del contenidista, la modalidad de estudios. En el bloque general encontramos la presentación, que es la descripción del curso, que debe expresar la necesidad prospectiva de ese curso, el por qué ese curso es importante para la consecución del perfil profesional correspondiente al pensum donde está inmersa esa unidad curricular. La redacción de la presentación debe ser persuasiva, cautivadora. Es la presentación lo que va a venderle el curso a los estudiantes, lo que va a despertar, a suscitar interés en ese curso por parte de los estudiantes. En el bloque general también debe estar el propósito del curso, su intencionalidad desde el punto de vista técnico. Se deben describir, nominar cuáles son las unidades didácticas que se van a examinar. Se debe presentar el objetivo general o competencia integral de esa unidad curricular. Se deben describir las unidades de competencia u objetivos específicos asociados a cada una de las unidades didácticas que se van a examinar. Se debe también describir las competencias genéricas, que son las competencias sello institucionales por lo general, ya no tanto de la carrera, sino institucionales. Se debe presentar la accesibilidad al soporte técnico del aula virtual y las políticas del curso, porque como en la presencialidad nos regimos por normas y procedimientos, en la virtualidad también las políticas del curso van a determinar los límites relacionales dentro del entorno virtual de aprendizaje, los protocolos, la netiqueta, que es la etiqueta en el ámbito virtual, y también las normativas de evaluación y calificación. La parte, digamos, densa del guión didáctico es el desarrollo de las unidades didácticas, que consiste en el despliegue secuencial de temas y subtemas, la exposición de referencias básicas, complementarias y demás recursos que pasa por videos, por presentaciones, por artículos en línea, por links, en fin, la presentación de las actividades sumativas, la presentación de las actividades formativas, la indicación de la fecha de apertura y cierre de las actividades, de cuáles serán los instrumentos de evaluación y las técnicas, la ponderación de las actividades, en fin, el desarrollo de las unidades didácticas es la parte densa del guión funcional. Por último, vamos a describir cuáles son los elementos fundamentales de una unidad didáctica. Es decir, esos elementos que acabamos de mencionar al revisar la lámina anterior. Primero, no está de más definir
que la unidad didáctica es un sistema a través del cual se planifican procesos de enseñanza y de aprendizaje alrededor de un contenido específico o eje integrador del proceso. Cada unidad didáctica responde a una secuencia didáctica para el logro de los objetivos de aprendizaje. La unidad didáctica debe contener su unidad de competencia o objetivo específico. ¿Sí? Cada unidad didáctica está en un programa por algo. Entonces, esa unidad de competencia u objetivo específico es la meta específica de aprendizaje de la respectiva unidad didáctica. Cada unidad didáctica tiene una introducción, que es la justificación de la presencia de esa unidad didáctica en el respectivo curso o unidad curricular. Debe expresar la necesidad de la presencia de esa unidad didáctica en el curso. Los contenidos son el marco teórico de cada unidad didáctica. Los recursos de aprendizaje, como ya manejamos, son referencias básicas para ahondar en los contenidos. Las actividades formativas son actividades diseñadas por el docente para la comprobación de avances en el aprendizaje, y las actividades sumativas son las actividades de evaluación con especificidad de instrucciones para el desarrollo, determinación de las evidencias de aprendizaje, las técnicas de evaluación, los instrumentos de evaluación, la ponderación y las fechas de apertura y cierre. Acá les comparto algunas referencias que fueron utilizadas por esta servidora para el desarrollo de esta presentación con pretensiones de tutorial, y me despido presentándoles cuál será el próximo tutorial que vamos a manejar dentro de este proceso formativo para la creación de guiones funcionales que nos van a permitir crear entornos virtuales de aprendizaje efectivos. Nuestro próximo tutorial será la arquitectura de las competencias, y en ese tutorial revisaremos lo que es redacción de competencias, criterios para la selección de contenidos y recursos, y el diseño de estrategias para la valoración de los aprendizajes, lo cual es, digamos, la tarea reina en lo que es el desarrollo o la creación de lecciones y la determinación de evidencias de aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención, y de todo corazón espero que este tutorial les resulte de gran utilidad.